diario de un intérprete y yo soy Angie Santillana. Quiero platicarles el día de hoy de mi experiencia como intérprete de la mole. Primero que nada, yo soy intérprete profesional egresada del ICIT y pues también déjame contarles que la mole es la convención de cómics, ciencia ficción y en general cultura pop más grande de Latinoamérica. Y se lleva a cabo en México. Antes era 2 veces al año, ahora es nada más una. Y pues tiene otros eventos como la mole de Sales Room Bazaar. Y me parece que tienen otro evento que va a salir el año que viene, pero no hablemos de eso porque todavía no sale. Entonces, yo cuando salí de la carrera siempre he sido muy fan de los cómics, de los superhéroes. Siempre me ha gustado DC en su mayoría y especialmente soy fan de Batman. Entonces, cuando vi que la mole estaba solicitando intérpretes, pues dije, de aquí soy, este es el bueno, ahí voy. Entonces, pues llegué con mi currículum de medio recién egresada, con algunos trabajos ya hay más o menos, a decir que pues yo quería participar, ¿no? Que en realidad no me interesaba ningún otro aspecto más que estar ahí tan cerca de los artistas que admiro, especialmente pues los dibujantes, escritores de DC, ¿no? Entonces apliqué, me parece que para la mole de 2015. Antes, como ya les comenté, hacían 2 ediciones, una en primavera y una en otoño. Apliqué para la edición de primavera, no me seleccionaron, pero para la edición de otoño sí. Ahí conocí el equipo que tiene de intérpretes la mole ahorita, es muy variado, la mayoría no son intérpretes. Creo que la única excepción sería cuando viene algún cosplayer o algún artista que, por ejemplo, hable ruso. Ahí sí me tocó conocer a un intérprete formal de ruso, que también era fan de los cómics, o italiano o japonés. En esos casos, pues normalmente sí se van por intérpretes, pero como la mayoría hablan inglés, literalmente aceptan gente que pues habla inglés, ¿no? Y dije, bueno, posiblemente sea una buena parte del equipo. Y la verdad es que es un trabajo que implica ser un intérprete acompañante. Entonces, pues como dificultades técnicas tan marcadas realmente no hay. Y estas personas ya llevan tantos años haciéndolo y son tan apasionados del mundo de los cómics que no se sentía como que necesitaran nada más, ¿no? Ellos estaban ahí completamente dedicados y pues interactuando con la gente y los artistas. Sin embargo, al momento de hacer las ruedas de prensa, pues ahí sí hubo pues espacios que llenar, porque pues evidentemente sufrían un poco más de pánico escénico. No, es una conferencia de prensa en un auditorio y pues ellos no sabían tomar notas, por ejemplo, para una consecutiva. Entonces ahí pues sí, me aventaron a hacer las ruedas de prensa y yo felizmente lo hice, a pesar de que sí encontré una dificultad añadida que es la pasión que sienten los fans. Ellos tienen información que tú no tienes, ellos son fans de muchísimos años, entonces esperan que todo salga como ellos lo hubieran hecho, si quizás un poco más que una conferencia de prensa normal. Y también tienen información que tú no tienes, entonces ese es un reto añadido. Y pues mi primer año estuve con un escritor de cómics que se llama Chip Zdarsky. Él es canadiense. Chip Zdarsky es su seudónimo. Y es una persona más allá de la extroversión. Ese señor de verdad es sumamente extrovertido. No sé si hay una palabra que pueda implicar que es más allá de la extroversión, pero fue muy entretenido. Su esposa es un encanto y en general Chip es una persona maravillosa. Entonces fue una muy buena primera experiencia y yo estaba más que emocionada de regresar a la siguiente edición. Justo en el pasillo de los cómics me tocó mi segunda mole con la dibujante Erica Henderson. Ella ha sido dibujante del cómic Jughead, que seguramente mucha gente conoce porque ha estado desde los 80, 70 me parece. Ha evolucionado su historia y de hecho pues la hicieron serie de Netflix con Riverdale. Entonces pues esa mujer era bastante popular. También era dibujante de La Chica Ardilla, del cómic de Squirrel Girl, que si no conocen a esa superheroína,
vale mucho la pena que lean sus historias porque es única. Y en ese entonces fue interesante porque Erika tuvo una conferencia de prensa en la que estaba tratando de exponer su trabajo adicional. Ella no quería salirse del mundo de los cómics, pero quería hacer algo que llevara un poco más su esencia, más su nombre. Entonces, nunca había tenido que leer cómics para investigar un trabajo, y en esa ocasión pues fue la primera vez. Fue muy interesante porque el trabajo de Erika pues es bastante diferente a lo que había estado haciendo entonces dio para mucho material, fue una plática muy enriquecedora, y pues nuevamente Erika tiene fans de Hueso Colorado que exigían que yo supiera dónde había estudiado la carrera, ¿no? Y esto pues ya fue algo que pude yo consultar con Erika directamente, saber más o menos de antemano de qué iba a platicar, y pues algunas preguntas sí fueron complicadas, pero pues todo salió perfecto y Erika estuvo muy contenta. Y pues supongo que dado el currículum, el hecho de que yo era intérprete de carrera, me eligieron el año siguiente para estar con un actor que se llama Jason David Frank, que es conocido por ser el actor que interpretó el primer Power Ranger verde. Es como de los Power Rangers originales. Luego regresó como con otras versiones, pero pues él era el Power Ranger. Entonces, trabajar con actores nunca me había tocado desde esa perspectiva. Él tenía sus horas, él tenía sus momentos para hacer las cosas, sus fans lo sabían, ya lo conocían bastante bien, y pues era una interacción mucho más cercana con los fans, ¿no? Gente muy emocionada, gente en cosplay completo de Power Rangers sin poder hablar por la máscara. Entonces fue una experiencia distinta. Exigió muchísimo de mí y de mi colega, porque fui con una chica que se llama Elena, que si bien no es intérprete de carrera, Elena me parece que tiene licenciatura en letras inglesas. Entonces, y es una persona sumamente organizada, era una asistente maravillosa. Entonces ella se encargó un poco del lado de apoyar al actor en el aspecto administrativo y yo en el lingüístico, y funcionamos perfectamente. Y pues como estaba tan contento el señor David Frank, al año siguiente nos mandaron con una de las personas que me parece uno de los grandes genios de los cómics, que es Frank Miller. Él es la razón por la que conocemos este Batman oscuro de las películas de Nolan, por ejemplo, de cuando Christian Bale interpretó a Batman. Tiene un poco de eso. Él fue quien escribió la novela gráfica de 300 y estuvo participando en la película, y también en Sin City, por ejemplo. No es como que haya salido, ¿no? Pero participó en el guión. Entonces el señor es un cúmulo de historias y sabiduría impresionante. Tenía mucha fama de ser una persona muy, muy cerrada y muy dura con sus fans. Afortunadamente nos dimos cuenta de que era todo lo contrario. Le gusta mucho coleccionar libros para niños. A mí me pareció una cosa muy curiosa y muy tierna, y tuve oportunidad de mandarle a través de su asistente unos libros a Nueva York. Y pues esto trajo otros retos, porque no solamente era la mole y la conferencia de prensa de la mole que todo el mundo exigía y clamaba, porque el señor Frank Miller pues es una eminencia, ¿no? También era la cuestión de estar en distintos eventos, porque como que le dimos un tour por la ciudad. Entonces el Museo Frida Kahlo, por ejemplo, lo llevamos a comer a varios lugares. O sea, él tenía algunos lugares muy específicos que quería conocer. Y ahí también, pues, que la entrevista, que la conferencia de prensa. Entonces fueron 3 días bastante ajetreados, pero muy, muy satisfactorios, porque logré platicar con ese héroe de mi infancia, ¿no? Con ese señor que crea historias de la nada, y pues fue una experiencia fascinante. Después me tocó al año siguiente trabajar con el actor Michael Rooker. Era después de Guardianes de la Galaxia 2. Entonces todo el mundo llegó con el chiste de It's Mary Poppins, yo. Creo que esa fue la primera vez que me tocó hacer una entrevista de radio. Bueno, interpretar una entrevista de radio. Y el señor Michael Rooker es una persona en lo privado muy espiritual. Es un hombre muy centrado, muy disciplinado. Pero pues su personaje de actor es muchísimo más abierto, muchísimo más bromista. Y pues las bromas fueron lo que realmente fueron el reto más grande. Yo no me considero una persona muy graciosa, pero en ese momento tuve que hacerlo porque el cliente lo estaba haciendo. Entonces, adelante, ¿no? Uno deja todo en el ruedo.
También seguirle el paso al señor Rooker fue un reto. Él subía y bajaba del escenario en su presentación, corría por toda la mole y evidentemente cuando la gente notaba que era él, pues eran multitudes siguiéndolo, entonces tratar de quitar a la multitud y correr tras él era bastante intenso. Y en mi última mole, hasta el momento, me tocó estar con el señor Marc Silvestri, quien es una de las figuras de Image Comics más importantes, es uno de los fundadores, y él fue, entre otros artistas del cómic, quien decidió que ya no quería trabajar ni para Marvel ni para DC, y decidieron crear Image Comics. Entonces, ahí el reto más bien fueron los fans, que pues definitivamente conocían a profundidad y a detalle el trabajo de Marc Silvestri. Yo no tanto, debo confesar que no era tan fan del señor Silvestri, entonces fue documentarse mucho, fue hacer muchas preguntas. Afortunadamente él venía con la mejor de las actitudes, entonces eso ayudó bastante a que yo estuviera lista para sus conferencias de prensa, para sus entrevistas y para todo lo demás que tuvo que hacer. Y en esa edición también fue cuando vino el actor Tom Welling, que le decíamos el Somebody Save Me, porque así empezaba la canción del show de Superman, en el que él fue protagonista muchos años. De hecho, tuve la oportunidad de preguntarle si no odiaba esa canción y dijo que pues a veces. Y él tiene como un stand-up de comedia, bueno, me parece redundante, un show de stand-up con el actor Michael Rosenbaum, que hizo del Lex Luthor en el mismo show. Entonces, este show, no puedo dar muchos detalles porque pues es completamente privado, no se permitían cámaras y era por boleto, porque es algo sumamente que ellos hacen porque les gusta, pero aún así pues quieren mantener su imagen profesional. Entonces, pues simplemente el hecho de que haya sido un stand-up fue sumamente complicado. Había muchos fans que eran bilingües en el público y que evidentemente tienen esta idea de que todo tiene que pasar como el libro de inglés les dijo que se traducía. Entonces la otra intérprete con la que lo hice, afortunadamente fue con una intérprete también de carrera del ICIT que se llama Ana. Ana es maravillosa. Logramos sacarlo adelante, estamos muy orgullosas de ese momento, tenemos una foto que lo comprueba. Pero pues sí, definitivamente fue un reto más y algo más que puedo decir que se logró de forma exitosa. Los actores estaban muy contentos, la mole como tal, los organizadores de la mole también estaban muy contentos, todos dijeron que habíamos hecho un buen trabajo y nos quedamos con eso. La gente se reía mucho, afortunadamente, entonces pues fue otro gran éxito y otra de esas cosas que uno no se esperaría. Y pues definitivamente la mole no tiene un concepto de interpretación como lo tendría el resto del mercado. Ellos tienen necesidades muy específicas y espera que sus intérpretes sean prácticamente voluntarios. Sí teníamos una remuneración económica, ¿no? Pero esperaban que básicamente fuéramos voluntarios. Y la verdad es que cuando uno está tan cerca de la gente que crea historias tan increíbles y que con las que creciste, como Frank Miller, por ejemplo, también tuve oportunidad de conocer a todos los involucrados en la muerte de Superman. Entonces ese fue otro evento extraordinario porque en el mundo de los cómics fue un parteaguas. Entonces cuando uno tiene la posibilidad de estar tan cerca de gente que admiras, al final pues se trata de que lo disfrutas más también. Y se trata de hacerlo porque puedes hacerlo y porque sientes que necesitas hacerlo y no perder esa oportunidad. Muchas gracias y buenas noches.